¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Fútbol Sin Restricciones en este viernes, en la grata compañía de Jorge Bitker, Alejandro Gómez y Enrique Beas. Vamos a platicar en esta noche, obviamente, pues todo lo que ha estado pasando en el caso en este penoso caso, este asunto del señor Lavolpe, de la podóloga, del Chivas, de Jorge Vergara, etcétera, etcétera. Lo que espera al aficionado el fin de semana con la vuelta de la primera fase de la liguilla. Y hoy vamos a presentar también a ustedes a una nueva compañera, a Ruth Carrillo, que se incorpora con nosotros un día por semana con temas que seguramente serán también de su interés. Así es que quédese con nosotros y vamos entonces a entrar en materia. Es muy probable que tengamos también una entrevista vía telefónica con el fiscal de Jalisco para que nos dé también el punto de vista de él, de lo que está enterado como fiscal de esa entidad. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Alejandro, Enrique, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, el tema de Lavolpe, la verdad, vamos a platicarlo, pero ya es una situación que creo que hay que tocarla en donde debe ser, en los juzgados. Lo que sí es que hay un tema por ahí interesante de Alan Pulido. Hoy muchas portadas en Grecia dan a entender que este jugador podría llegar al Olympiacos, pero hay una situación con su contrato bastante peculiar, ya que el jugador asegura que él firmó hace un par de años un contrato por 2 años que vencía en este mes de junio, y en su momento se llegó a decir que la propia federación ayudaría a que se renovara este contrato o se arreglara la situación, porque la intención es que no haya ningún jugador sin contrato que pueda ir a la Copa del Mundo. Ajá. La situación es que en Tigres dicen que no hay bronca porque tiene un contrato por un año más, y ni el jugador ni su representante creen que esto es cierto, pero no tienen el contrato, no tienen copia del contrato que firmó el jugador hace 2 años. Entonces es un tema delicado también, más allá del que está de moda, que es el de Ricardo Lavolpe. Sí, Ale. Buenas noches a todos, buenas noches a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en este viernes. Mañana sigue la liguilla, cuartos de final, no está Guadalajara, pero ellos siempre se las arreglan para que se hable de ellos, aunque deportivamente no hacen bien las cosas. El asunto es que los chilangos pues están ahí con posibilidades. América, quién sabe cómo, y digo, qué bien que respondieron, pero se tiene una ventaja de 2 goles contra Santos. Difícil meterse a la comarca y aguantar los 90 minutos con un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol. Y del otro lado, Cruz Azul, que se mete en su propio estadio con un empate a 1 y con todas las posibilidades de seguir adelante, siendo el superlíder del torneo y teniendo a un rival desgastado, cansado después de haber jugado esos 2 torneos, y que además no se ve con las mismas pilas de antes, y con el portero que seguramente será el titular o muy posiblemente será el titular en la selección mexicana de fútbol en gran momento, Jesús Corona. Y el domingo pues seguirán los otros 2 partidos. Pumas también sacó un muy buen resultado de Pachuca, y en el único juego que creo, compañeros, nos quedó a deber, Toluca regresa a casa con un 0-0 de Tijuana. Enrique. ¿Cómo estás, Carlos, Jorge, Alejandro? Amigos de Fútbol Sin Restricciones, aquí en Efecto Noticias. Pues sí, en el marco de los cuartos de final, ya los partidos de vuelta. En Europa también posiblemente la Juve va a ser ya campeón del calcio italiano, con un punto es campeón. El Chelsea buscará después de la eliminación, que no solamente ha sido una travesura a Liverpool, y a tratar de sumar. Y el Manchester City, a sabiendas de que depende de él, no puede dejar de perder los puntos en esa competencia entre 3 equipos. En la Liga Española también el Barcelona, Atlético de Madrid y el Real Madrid, con partidos al parecer a modo para que los 3 saquen las 3 unidades. Y ya conocemos el desenlace de las otras ligas europeas, donde el Paris Saint-Germain también con un punto será campeón del fútbol francés. Muy bien. O sea que hay mucho tema. Muchísimo bueno. Tema. Te escuchaba, Jorge, decir que tú consideras que tenemos que hablar ya del tema de Lavolpe y Vergara, etcétera, lo que pasa en los... No, o sea, cada quien es libre de expresar lo que siente. No, sí, pero tu punto de vista sería ese, que ya no se tratara. Yo creo que, entiendo que la gente está muy interesada en el tema, es un tema de mucho morbo, y habrá que actualizar lo que ha sucedido, eso está claro. Pero creo que ya estamos en una ronda de dimes y diretes, pues que terminan por cada quien defender en una segunda causa. ronda, ¿no? Sí, tercera ronda. Porque yo creo que Lavolpe ya no va a seguir las rondas, ¿no? Ya ayer lanzó la bomba,
y listo. Y ya no le va a entrar a este. ¿No? a Y, ese y asunto. y obviamente como le salió también la bomba que lanzó, pues obviamente Vergara hoy usó distintas plataformas de medios que tomó la llamada para poder, según él de nueva cuenta, esclarecer el tema, ¿no? Lo oímos, ¿no? ¿Qué Si quieren. cambia de ese día en la conferencia que sale a decirnos a todos que sus abogados le recomendaron, por lo delicado del caso, que no ha cambiado, creo, sigue siendo delicado, no hablar sobre eso, no dar detalles, porque puede perjudicar a alguna de las partes? Hoy, que, bueno, le dio con todo al bigotón por todos lados. No sé Sí. qué cambió. Pero Sí, bueno, me yo gustaría lo que escuchar. le quería platicar a Jorge es que yo creo que más allá de que pueda ser de morbo o no de morbo para algunas personas, es un tema que implica al equipo más popular de México, que implica a un técnico que es muy polémico y mediático, a un dueño de un equipo que es mediático y también muy especial, en el que hay temas que en este momento en el mundo son vigentes, ¿no? O sea, el acoso a la mujer y toda esa situación está pasando, todo lo que es cuestión racista. Yo creo que si lo tomamos con seriedad, pues sí es parte de nuestro, por ejemplo, yo sí considero que es parte de mi trabajo de información y de ¿Sabes en análisis, donde yo sí ¿no? creo que podemos corregir un poquito? Pienso. Ayer me llegó un tuit diciendo, qué bárbaro, empataron mis Pumas, un aficionado a los Pumas, empataron mis Pumas en Pachuca, dieron un buen partido de fútbol y ustedes todo el programa se la pasaron hablando de un asunto de lavadero. Yo no creo que sea de lavadero. Para mí es un asunto que se tiene que tocar con seriedad. Aquí lo hemos intentado hacer, cada quien con su punto de vista, pero sí, de repente, y por eso decía, las Chivas siempre se las arreglan para no pasan a la liguilla, pero como cuando se le ocurre anunciar a un técnico el día de la final o correr a un técnico el día de la final, Vergara no respeta esos tiempos. Creo que en este caso no hay tiempos que respetar, ¿no? Hay un proceso judicial y sale cuando tenga que salir, pero normalmente sí lo hace con esa intención, ¿no? De lanzar una bombita, porque lo ha hecho muchas veces, cuando Chivas no está compitiendo, ¿no? De hecho, ya la tenía preparada y ya se venía sabiendo que es lo de Rafa Puente Hijo, que también lo iba a dar a conocer en estos días, se atravesó este problema, lo retrasó entonces para el lunes, pero bueno, tienes razón, siempre busca el momento de seguir llamando la atención, Sí. aunque Y que yo sea, insisto, como dice por Carlos, ahí, Vergara es de los que dice, que hablen de mí, aunque sea bien. Sí. No, y que bueno, que en el marco también de lo que nos compete deportivamente, pues creo que la agenda se está retrasando para el mismo Vergara, por más que haya tenido este culebrón con el tema deportivo. ¿Por qué? Porque necesita urgentemente ya el entrenador. Porque ya también cada día que pase, por más que hay que llevarlo con calma, son días que se le restan a la planificación del torneo más vital de tu historia como propietario del Pero ¿cuál Guadalajara. planificación? O sea, ya sabes que Jorge Vergara no planifica, o sea, no conoce esa palabra. Hoy ya, ese me parece un tema interesante también de este hombre, excomentarista, hijo de Rafael Puente Jr., quien se incorpora a la parte directiva de Chivas. Parece que es un tipo que tiene muy buenas ideas, que tiene en el papel un grado de exigencia, que ha sido Carácter, muy personalidad. crítico, que tiene carácter, personalidad, todo eso está bien, y que presentó un proyecto. Sí. Ojo, como también lo presentó para la América hace un par de años, y en Emilio Azcárraga particularmente le parece que le hizo caso porque parte de lo que él recomendaba acabó ejecutándose en Coapa, ¿no? Sí. Que era lo de Miguel Herrera, lo de Ricardo Peláez, en fin. Acá me parece que si creen que esa es la solución, fantástico. El problema es que yo no veo cómo Rafael Puente Jr., desde su juventud, desde ese ímpetu que tiene, logre modificar la forma de comportarse de Jorge Vergara, que sabemos que los proyectos que le pintan y que le ponen, sea de Johan Cruyff o sea de otra persona más cercana al club, o sea de alguien que sabe o alguien que no sabe, los ve, los ojea, dice, sí, está muy bien, vamos a hacerlo, y a los 15 minutos, ¿sabes qué? Olvídate el proyecto, yo quiero que se vaya. yo Fíjate, quiero correr a porque ese punto que tocas, y ya para yo ya escuchar a Jorge Vergara en lo de hoy, nada más para que no se nos vaya este tema, la diferencia de empresarios, ¿no? Con todo el respeto también al propio Vergara, que a mí se me hace un estupendo empresario en muchas áreas, lo de Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga, también con esa juventud empresarial, empezaba a llevar en picada a la América, hasta que le dijeron, sepárate, maestro, o sea, tus decisiones no están siendo las correctas, hazte un lado, este es el camino, y hazte un lado. Y haz un lado también a todos tus amiguitos o ese
o ese grupo de yuppies que estaban tomando decisiones, porque ve nomás decisión tras decisión tras decisión. Trajiste a X, trajiste a Y, hiciste esto, y también se estaba metiendo más o menos en problemas de descenso, terminó una campaña en último lugar y retomaron el barco. Creo que esa línea en la que Emilio sí se hace a un lado, no sé si Vergara se vaya a hacer a un lado. No. Y yo, respondiendo a tu pregunta de que ya es hora de que le entren al nuevo técnico, yo creo que ya lo tienen y creo que lo que le van a hacer con Rafa Puentes, que él ya en su nueva posición sea el pero solo es director operativo. Es No operativo, solamente en los lo tiene futbolistas. que presentar Palencia. Bueno, pero están esperando, yo creo que llegue Rafa Puentes. Herrera ya, y Palencia. Yo creo que ya lo tienen. Pero bueno, ok, vamos a escuchar a Jorge Vergara en el cuarto capítulo de esto que es la lucha de un mentiroso contra un mitómano. Él se entrevistó con Manolo después del suceso, cuando Manolo se entera de parte de Belén lo que había sucedido. Le pregunta, reconoce que se equivocó, pide disculpas, y eso es un síntoma de aceptación clarísimo. Yo te voy a dar una muestra de aceptación de lo que sucedió. El miércoles que se decide que sale de la institución por los hechos ocurridos, él firma el finiquito, que aunque ayer declaró que no es cierto, ahí lo tenemos firmado, papelito habla. Él firma el finiquito, no pone ninguna objeción, ningún pero, porque sabía que tenemos razón en lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente que está claro que después de lo de ayer, las mentiras que contó, yo me pregunto por qué no contó que llegó en toallas y nada de ropa abajo a ver a la podóloga. Yo me hago esa pregunta una y otra vez, ¿por qué no lo platicó? ¿Y por qué no platicó lo que realmente iba? Obviamente que se va a vender boca abajo, como gato boca abajo, pero todo lo demás son cortinas de humo que no tienen ningún sentido ni se me hace muy indignante cómo ensució el vestidor, cómo insultó a los jugadores, que de por sí están muy indignados por el asunto de Belén, pero cómo insultó a los jugadores, cómo involucró a Angélica de una manera falsa y totalmente falsa, porque ni siquiera yo tengo ese contacto con los jugadores en el vestidor. 11 años, no tengo la menor idea de lo que sucede en el vestidor, ni sé, ni me lo comentan. Entonces yo creo que todo eso es un conjunto de acciones que no dan más y empeoran más su situación, porque la manera de tratar a Belén ayer en la conferencia de prensa fue indignante, fue verdaderamente indignante. Ponte a pensar en alguien que te cuenta el cuento que fue a probar un rumor supuestamente cuando tiene 6 años y medio trabajando con nosotros Belén. Los jugadores no solamente hablan bien de ella, la quieren, la respetan, hablan de su trabajo excepcionalmente. En 6 años y medio no ha habido una sola queja de Belén en ningún sentido, y además hace un trabajo muy muy importante para los jugadores, claro que es de entender, sumamente importante. ¿Y cómo puedes pensar que el técnico del equipo se va a preocupar por una empleada que tiene 6 años trabajando con nosotros, que trabaja con los pies y se viste de la manera que se vistió y va a verla para ver si le da masaje? Por favor, digo, es de infantil, de niños creerle a Ricardo lo que está diciendo. Iba con claras intenciones, porque además los hechos que sucedieron después lo demuestran. No te puedo comentar lo que sucedió después, porque está la denuncia y no está en mi parte comentarlo, pero todo lo que sucedió después demuestran los hechos que Ricardo aceptó delante de Manuel Herreros. Que me disculpe, pero ahí está la denuncia, claro que sí la hay. Su abogado no se ha enterado de esa denuncia, pues entonces no va a ser muy buen abogado, que digamos. Pero ahí está la denuncia, están todos los hechos relatados y está en proceso la investigación, así es que de que existe. Es una niña que tiene una trayectoria aprobada. Qué curioso que en 6 años y medio nunca intentó hacer nada y de repente llega un señor a la volta y lo intenta con él. Por favor, digo. Es inadmisible lo que está diciendo. Es de poco hombre, es una gente muy cobarde el atacar de esta manera a una niña de 27 años cuando él tiene 62 años. Ella tenía mucho miedo, tenía pánico porque hubo mensajes ahí de intimidación y al parecer hubo mensajes de intimidación para que se quedara callada y tenía mucho miedo, muy angustiada. Les digo una cosa, yo me pongo a pensar que tengo hijas y me pongo a pensar de verla, lo que está sufriendo, porque es un shock emocional, moral, un atentado a su dignidad, que hasta que no lo vives no lo entiendes lo que sucede con estas gentes que son víctimas. 100%,
y además obviamente se va a sumar estamos estudiando denuncias por daño moral, porque al final de cuentas las mentiras que contó ayer del vestidor, la clínica, del contrato, del finiquito, son mentiras y eso causa daño a la institución. Lo de los promotores, que es total mentira. Juan Manuel Herrero ni ha comprado ni ha vendido ningún jugador. ¿Cómo es posible que hable que tiene nexos con promotores cuando no tiene ninguna venta hecha hasta el día de hoy? Si tú tienes 62 años de edad, has estado no sé en cuántos equipos, tienes experiencia, tú negocias, igual que el club negocia. Entonces él negoció, terminó la negociación cuando habían terminado. Yo no estaba presente cuando fue la firma. Terminó la negociación, él firmó y estuvo de acuerdo en lo que estaba firmando. Si no hubiera estado de acuerdo, pues lo menos que yo haría, me levanto de la mesa y les digo, ahí nos vemos, no me interesa y se acabó. Entonces, por favor, que no sea infantil, que le vamos a creer que fue engañado, en primer lugar. En segundo lugar, el finiquito, él lo firmó y para mí es una prueba, pero sin la menor duda, de que cuando firmas algo, cuando traes cola que te pisen, como él firmó el finiquito sin alegar, sin discutir, sin oponer ninguna razón más que decir, lo siento mucho, y ahí está el finiquito firmado. Se acordarán que apenas hace unos días, el domingo, yo había declarado que estaba muy contento y muy ilusionado con lo que estaba viendo técnicamente el equipo y con la dirección técnica, y obviamente inclusive lo de la responsabilidad de haber no logrado calificar a la liguilla. Pues estaba bien contento. La verdad que ahora estoy decepcionado porque es todavía más importante, más profundo y de mucho más valor el hecho que se cometió que cualquier cosa del fútbol o cualquier dinero que vaya de por medio. Claro que me arrepiento de haber tomado la decisión porque nos está causando un gran perjuicio a Belén, a la institución y a la persona Angélica y a mí. Bueno, ahí está la respuesta del señor Vergara a la Volpe. Y bueno, esto apenas empieza, yo creo que va para largo, se van a tener que involucrar, como es un 1-1, es la palabra de la podóloga contra la palabra de la Volpe, va a tener que empezar a llamar, yo me imagino, a testigos y va a haber, es un camino largo, porque además están enfrentando dos grandes egos, el ego de la Volpe y el ego del señor Vergara, más allá de que tengan o no tengan la razón, son dos grandes egos, son dos personas que están, tienen mucho orgullo propio y yo creo que van a salir chispas. Lamentablemente, sigo insistiendo, se van a llevar entre las patas a mucha gente que va a tener que declarar en uno u otro lado. Eso es lo que yo creo. Hacemos una pausa y regresamos a platicar con Marco Islas, que es el editor de deportes de El Informador, quien también platicó con Jorge Vergara. Volvemos.